que se vayan uniendo los compañeros. Ok, Está adelante. bien, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos un equipo que está integrado por mi amiga Sánchez Chávez Oshi de Sharon y su servidor Sánchez García Martín. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de enfermedad renal crónica. Los temas a abarcar van a ser los siguientes: la definición, la epidemiología, clasificación, factores de riesgo, etiología y fisiopatología, que irán de la mano una de otra, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, complicaciones, pronóstico, prevención y conclusiones. El día de hoy probablemente lleguemos a abarcar hasta la parte de fisiopatología, de ser posible hasta el cuadro clínico, y el resto sería para otra ocasión. Los objetivos son los siguientes: entender la definición, comprender la clasificación, identificar las principales manifestaciones clínicas, conocer las pruebas diagnósticas y el tratamiento adecuado. Vamos a iniciar con la definición de la enfermedad renal crónica, o insuficiencia renal crónica, fallo renal crónico o fracaso renal crónico. Ahorita vamos a adentrarnos más a estos términos. La enfermedad renal crónica se define como una alteración estructural o funcional del riñón durante un tiempo mayor a 3 meses, determinada por alteraciones patológicas o marcadores de lesión, independientemente de que se acompañen o no de una disminución del filtrado glomerular, o por una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, durante un tiempo mayor o igual a 3 meses, independientemente de que se acompañen o no de otros indicadores de lesión renal. Estos criterios para la definición sabemos que tienen que ser cualquiera de los siguientes durante un tiempo mayor a 3 veces. ¿Y cuáles van a ser estos marcadores de daño renal? La presencia de uno o más de los siguientes: albuminuria, es decir, una tasa de excreción de albúmina mayor o igual a 30 miligramos en 24 horas, o una relación albúmina-creatinina mayor o igual a 30 miligramos sobre gramo, o mayor o igual a 3 miligramos sobre milimol. Anormalidades en el sedimento urinario, por ejemplo, cilindros de glóbulos rojos en una glomerulonefritis proliferativa, cilindros de leucocitos en pielonefritis o nefritis intersticial, cuerpos grasos ovalados o cilindros grasos en enfermedades con proteinuria, etc. Electrolitos y otras anomalías debidas a trastornos tubulares, anormalidades detectadas por histología, anomalías estructurales detectadas por imágenes, ya sea mediante ecografía, tomografía computarizada, resonancia magnética con o sin contraste, gammagrafía isotópica, angiografía, ya sea que se observe riñones poliquísticos, una hidronefrosis por obstrucción, cicatrización cortical por infartos, pielonefritis, etc. También la historia de trasplante de riñón. Además de las anomalías patológicas observadas en los riñones, las anomalías patológicas comunes incluyen los siguientes: puede ser una nefropatía crónica del injerto, rechazo, una toxicidad farmacológica, enfermedad recurrente, etc. Y la tasa de filtrado glomerular, ya se mencionó, cuando se encuentre por debajo de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, en las categorías de los estadios G3A a G5. Y aquí entra un término que vamos a considerar falla renal cuando la tasa de filtrado glomerular sea menor a 15 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, que es en el estadio G5. La siguiente, por favor. Ok, antes de que la pases, déjame antes de hacer una pequeña aclaración. Punto número 1, quiero saber si les queda bien claro la definición de enfermedad renal crónica. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la definición? ¿No? ¿Sí me escucharon? Hola. Doctora, sí se escucha muy bien. Sí, pero no hay dudas con respecto a la definición. Al parecer no. No, a ver, regrésate a la otra diapositiva, por favor. La anterior. No, la otra, esa. Es importante que sepan que para estar seguros de la definición de enfermedad renal crónica, debemos tener una alteración que observemos durante 3 meses o más, y es muy importante el primer criterio. El criterio dice que pueden tener una tasa de filtrado glomerular normal o incluso elevada, pero debe tener alguna alteración fisiológica o histopatológica o algún marcador de lesión. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene un filtrado glomerular normal, incluso por arriba de 90, 120 mililitros por minuto, por 1.73,
pero lo tengo con microalbúmina, esto ya es una enfermedad renal crónica en estadio 1. O si tengo un paciente con una malformación de la vía urinaria demostrada y tengo microalbúmina, igualmente es una enfermedad renal crónica estadio 1. Entonces es importante que lo determinen así porque a veces pensamos que una creatinina normal o un filtrado normal que no entra dentro de esta definición. Y no es así. Ya cuando tienen una disminución por debajo de 60, pues evidentemente ya estamos en estadio 3. Entonces, pasa la otra, porfa. Cualquier alteración con alguno de estos marcadores de daño renal, como son la albuminuria o cualquiera de los que mencionó Martín, nos hace el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Pero la siguiente que va a comentar, hay consideraciones pediátricas. Pasa a la siguiente y coméntaselas, ¿no? Por favor. Sí, bueno, vamos a tener consideraciones pediátricas. En general, la definición de la enfermedad renal crónica en adultos se aplica a los niños, desde el nacimiento hasta los 18 años, pero vamos a tener las siguientes excepciones o prestaciones. Aquellos criterios de duración mayor a 3 meses no se aplican a los recién nacidos ni a lactantes menor o igual a 3 meses. El criterio de una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados no se aplica a los niños menores a 2 años, en los que se debe aplicar un valor apropiado para la edad. Una tasa de excreción urinaria de proteína total, una albúmina superior al valor normal para la edad, puede sustituirse por albuminuria mayor o igual a 30 miligramos en 24 horas, y todas las anomalías electrolíticas deben definirse a la luz de los valores normativos para la edad. Con respecto a la epidemiología, la enfermedad renal crónica se ha descrito como la enfermedad crónica más olvidada. Sin embargo, representa un grave problema de salud pública en México y en el mundo. La mayoría de las personas con enfermedad renal crónica se hallan en los estadios 1 a 3. El sexo predominante es similar en ambos sexos. Sin embargo, la incidencia de la enfermedad renal crónica terminal va a ser 1.6 veces mayor en varones que en mujeres. Datos de Europa y Norteamérica muestran cifras que varían entre 3 y 6 niños con insuficiencia renal crónica por millón de habitantes. Venezuela muestra una tasa de 11.5 niños nuevos con una velocidad de filtrado glomerular menor de 50 mililitros por metro cuadrado por año y por millón de habitantes. La incidencia anual estimada es de 1.700 por cada millón de personas y la prevalencia global de la enfermedad renal crónica es del 14.2%. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Al ser un trastorno de origen multifactorial y estar fuertemente asociado a las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en nuestra población, diabetes e hipertensión, su impacto en la salud pública se refleja en la alta demanda de recursos humanitarios, económicos y de infraestructura que su tratamiento requiere. También es la segunda causa más importante de años perdidos en Latinoamérica. En 2017 se reportó una prevalencia de enfermedad renal crónica del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100,000 habitantes. Además de esto, la enfermedad renal crónica en México está teniendo un gran impacto en las finanzas de las instituciones y en la economía de las familias. Por ejemplo, en datos del 2014 informaron que el gasto en salud anual medio por persona para esta patología se estimó en $8,966 estadounidenses en la Secretaría de Salud y $9,091 en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Uno de los principales problemas, al igual que en otras enfermedades crónicas no transmisibles, es su diagnóstico tardío. ¿Esto debido a qué? Debido a la ausencia de síntomas en las etapas tempranas. Se ha estimado que en la actualidad alrededor de 6.2 millones de mexicanos con diabetes tienen insuficiencia renal en sus distintas etapas, sin que necesariamente todos ellos sepan que la padecen. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? Creo que no, doctora. Como tal, registros en México no hay, esto es un hecho. Ni en pediatría menos. En adultos, obviamente, como la causa número 1 que vamos a ver más adelante es diabetes y hipertensión, todavía podemos estimar un poquito más las cifras que tenemos sobre esto. Lo que sí es un hecho es que actualmente se considera en nuestro país un problema de salud serio, muy fuerte, causa, como lo dijo Martín, de mucho gasto en nuestro país y aparte del gasto, pues causa de muchas muertes.
Entonces, van a ver que más adelante estoy en desacuerdo con lo que dice que no da síntomas. Lo que pasa es que el que no la conoce no la va a diagnosticar. El que nada sabe, nada teme, que saben, y los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces, realmente es muy triste ver por qué llegan, dijo la palabra clave, la referencia tardía es lo que nos provoca todas las complicaciones y una alta mortalidad, morbimortalidad de los pacientes con la enfermedad renal crónica. Pero más adelante van a ver que sí hay síntomas, sí avisa, ¿ok? A ver, Sí, clasificación. doctora. Bueno, ahora para poder estadificar, mejor dicho, a nuestra enfermedad renal crónica, es necesario calcular lo que es la tasa de filtración glomerular. Hay que recordar que va a tener una media de disminución anual, de la cual, partiendo de nuestro valor máximo, que es aproximadamente de 100 a 120 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, es aproximadamente de 1 mililitro por minuto por año por 1.73 metros cuadrados. Esto hasta alcanzar los 70 años aproximadamente, con un valor de 70 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. También aquí es importante recordar que la filtración media es mayor en hombres que en mujeres, siendo en hombres de 1.5 aproximadamente y en mujeres de 1.3, con diferencia de 0.85. Esto lo menciono a manera de que nos vayamos dando cuenta, más adelante yo les voy a explicar lo que es la fórmula de la tasa de filtración glomerular para calcular nuestra tasa. Ahora, la albúmina también va a ser necesaria para estadificar nuestra lesión en nuestra nefrona y de igual manera la respuesta al tratamiento. Un valor de la relación albúmina-creatinina mayor a 17 miligramos gramo en varones y de más de 25 miligramos gramos en mujeres detecta de manera temprana alguna nefropatía primaria, enfermedad microvascular sistémica o bien una disfunción endotelial. Aquí lo único que tienen que rescatar es, anualmente vamos a tener una disminución de la tasa de filtración glomerular a partir de los 30 años aproximadamente. Para poder estadificar necesitamos dos datos, tasa de filtración glomerular y calcular nuestra albuminuria. Antes de que la pases, les hago un comentario breve al respecto. Son dos cosas importantes. O sea, a lo que te refieres con el lado izquierdo, con la parte del lado izquierdo de la diapositiva, es al hecho de que de manera natural algunas nefronas se van a ir muriendo con el paso del tiempo. Nosotros veíamos que, o ya habíamos mencionado con algunos de ustedes, que desde el punto de vista embriológico, el riñón definitivo empieza a funcionar a partir de la semana 8 a 10 de gestación. Alcanza su maduración total al término del embarazo, que sería entre 38 y 40 semanas de gestación. Con las nefronas que hasta ese momento están funcionales, es con las que vamos a vivir. Pero al paso del tiempo, nosotros vamos a empezar a tener disfunción nefronal poco a poco. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo le hago una biopsia así de manera iterativa a un niño de 5 años sano, y voy a ver las nefronas íntegras, puedo hacerle también una biopsia a una persona de 70 años y puedo tener un poco de esclerosis de nefronas y eso no significa ni siquiera que tenga alguna enfermedad renal adyacente. Es simple y sencillamente la evolución natural de esos riñones, ¿ok? Por eso dice cuánto más o menos empiezan a disminuir de manera anual. Y por otro lado, esto del lado derecho es sumamente importante. ¿Por qué? Porque les está diciendo que una microalbuminuria es uno de los indicadores tempranos de nefropatía. Volvemos a lo mismo que dijo Martín, no avisa, pero si cuando tienes microalbúmina en estos niveles, ya les está hablando de que de manera temprana estamos ante una nefropatía. Cuando nosotros detectamos a un paciente adulto diabético e hipertenso con este grado de microalbúmina, si ese paciente no se cuida, es un indicador para que 7 años después ese paciente esté en diálisis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar determinando, más que para estadificar, es como para predecir, o sea, es un buen predictor de la lesión renal. A mí se me hace muy triste ver que los diabéticos, ni siquiera de repente los médicos familiares que son los que lo cuidan, un examen de orina les hacen de vez en cuando. Y ya no hablemos de la determinación de albúmina en orina.
porque con esto que nosotros pudiéramos detectar en forma temprana, eso significaría que nosotros nos dedicamos más a cuidar el control metabólico para que tardemos más en llegar a una solución de la función renal. ¿Ok? ¿Sí quedamos claros hasta aquí? Sí, doctora. Sí, Ana. Bueno, esto es una representación clara de lo que les estaba mencionando anteriormente. Vamos a tener que la clasificación va a ser en base a nuestra tasa de filtración glomerular, y de acuerdo a la albuminuria que se esté presentando. En grado 1 se va a considerar que tiene una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 90, lo cual nos va a condicionar a que nuestra función está normal o ligeramente elevada. En el grado 2 vamos a ir de 60 hasta 89 en la tasa de filtración glomerular, indicando que nuestra función está levemente disminuida. El grado 3 se va a dividir en dos, en la A y la B. La A va a ir de 45 a 59 y esto va a indicar una disminución leve o moderada de nuestra función. El B va a ir de 30 hasta 44, donde la disminución irá de moderada a severa. El grado 4 va de 15 hasta 29, donde vamos a tener como consideración que es una función gravemente disminuida. Y el grado 5 finalmente es una insuficiencia renal, donde ya se podría tener en consideración que el tratamiento de la ya existe. Pues tenemos tres grados, ¿no? El primero va a ser una menor a 30 miligramos por día, lo cual nos va a estar condicionando a una función normal o una cantidad levemente aumentada, y esto nos indicaría la posibilidad de predecir nuestro riesgo. El grado 2 va a ir de 30 hasta 300 miligramos por día, considerándose anteriormente como una microalbuminuria, y esto vamos a estar condicionando a que nuestra función está moderadamente aumentada. Bueno, los niveles de albúmina están moderadamente aumentadas. El grado 3 va a ser a mayor a 300 miligramos día, y esto anteriormente era considerado como macroalbuminuria. Vamos a estar diciendo que nuestro nivel de albuminuria está muy aumentado, y esto se puede dividir en rangos, en nefrótico o no nefrótico. Esto nos va a ayudar a hacer nuestro diagnóstico diferencial para poder asignar un tratamiento óptimo y de igual manera poder predecir el riesgo de nuestro paciente. Como les mencionaba, vamos a tener, conforme avance el daño o vayamos observando una disminución en la función renal, va a haber algo detrás, que es una disminución en el tamaño de nuestro riñón, o sea, una disminución en la masa renal. Cuando estamos en estadios iniciales, grado 1, grado 2, grado 3A, estos pueden tener nuestra función normal o alta, como lo estábamos viendo en la tabla anterior. Vamos a tener ausencia de síntomas, pero realmente, como dice la doctora, pues es porque nuestros pacientes no van a llegar y decir, fíjese doctor que tengo síntomas de enfermedad renal crónica en estado temprano. Pues no, porque no lo saben, y desafortunadamente tenemos una mala detección oportuna. Posteriormente, en el grado 2 vamos a comenzar a tener nuestra disminución leve, y se dan cuenta, esto es muy esquemático, pero comienza ya a ser mayor la pérdida de la función del riñón, y va a ir disminuyendo su tamaño progresivamente. En el grado 3B es cuando puede haber la aparición de los síntomas como dolores óseos, sensación de hormigueo en las extremidades, adormecimientos, dificultades para concentrarse. Vamos a tener también una disminución de la sensación de bienestar general, o sea, nuestros pacientes no van a decir que están bien. Y finalmente, ya en estadios finales, que es el grado 4 y grado 5, se observan ya, o sea, les repito, es algo muy esquemático, pero si comparan el tamaño de aquí con el tamaño de un grado 1, entonces estamos viendo de que eso disminuyó, además de que esto va a representar una pérdida casi total de nuestra función renal. Y aquí ya vamos a tener alteraciones como disminución de los glóbulos rojos, malnutrición, dolor óseo, enfermedad ósea,
sensación de piernas cansadas, picor en la piel, que va a ser producido por la escarcha urémica, pero ya lo vamos a ver más a fondo en las diapositivas siguientes. Hay que tener en cuenta también pues las edades, los grupos etarios. En pacientes geriátricos, la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular va a disminuir normalmente con la edad, a pesar de mostrar niveles de creatinina normales. Es necesario aquí ajustar la dosis de los fármacos que se van a dar como tratamiento, ya que si estos se eliminan por el riñón, según la tasa, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular del anciano, entonces no podemos sobresaturarlo cuando nuestro riñón ya no, fisiológicamente o por la misma enfermedad, ya no está teniendo la filtración adecuada. Mientras que por otro lado, tenemos que tener, como lo mencionábamos al principio, en consideración la edad pediátrica. La definición de enfermedad renal crónica no es aplicable en niños menores de 2 años por su menor tasa de filtración glomerular, su menor filtrado glomerular. Incluso, después de corregir nuestra tasa con la superficie corporal, en este grupo de edad tenemos que utilizar una tasa de filtración glomerular, pero calculada de acuerdo a los niveles de creatinina sérica que se tengan. Finalmente, otro grupo que tenemos que considerar especial es las mujeres embarazadas. Aquí la función renal en la enfermedad renal crónica puede deteriorarse durante este periodo. Niveles de creatinina mayores a 1.5 miligramos por decilitro y la hipertensión arterial son los principales factores de riesgo de empeoramiento de la función renal. Por otro lado, el aumento del riesgo de parto prematuro, preeclampsia y aborto, a consecuencia de lo que les mencionaba. Y finalmente, pues, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina van a ser más precavida por las mismas situaciones. Ahora, es importante recalcarles que la enfermedad renal crónica en estadios iniciales, que es el 1, 2 y los 3A y 3B, pueden presentarse asintomáticos nuestros pacientes. Pero los síntomas y los signos pueden empezarse a mostrar más o tener mayor relevancia en lo que es el estadio 4 y 5, cuando nuestra tasa de filtrado glomerular ya está en menor a 30. Vamos a tener también excepciones, donde estos síntomas y signos se pueden presentar de manera más precoz. Por ejemplo, cuando tenemos presencia de enfermedad túbulo-intersticial, síndrome nefrótico o bien poliquistosis renal. Ahora bien, vamos a pasar a los factores de riesgo, que va a ser muy importante tenerlos en cuenta. Vamos a iniciar con los años. Ya mencionamos, ¿no? Esto va a ser más prevalente en poblaciones mayores de 60 años. Más del 21% de los pacientes mayores de 60 años cumplen los criterios de tasa de filtrado glomerular para la enfermedad renal crónica. El sexo. Las mujeres tienen tasas más altas de enfermedad renal crónica, pero los hombres van a tener un mayor riesgo de progresión a la enfermedad renal en etapa terminal, en una proporción hombre-mujer de 1.41. Con respecto a la genética, la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Recordemos que esta se va a caracterizar por la formación de quistes que van a causar una disminución de la función renal, que conduce a una enfermedad renal en etapa terminal, en la mitad de los pacientes a la edad de 60 años. Esta va a ser causada por mutaciones en el gen PKD1 o PKD2. El síndrome de Alport. Este se caracteriza por una filtración inadecuada por la membrana glomerular, lo que va a resultar en una disminución de la función renal compatible con la enfermedad renal crónica, causada por mutaciones en los genes COL4A3, 4A4 y 4A5. En esta, la mayoría de los casos están ligados al cromosoma X. La pérdida auditiva también va a ser muy común en este padecimiento. Tenemos a la enfermedad renal quística medular. Esta es una nefropatía tubulointersticial autosómica dominante. Se caracteriza por la formación de quistes renales en la unión córtico-medular y fibrosis tubulointersticial progresiva. Asociada a mutaciones en MUC1, UMOD, entre otros. La obstrucción o cálculos urinarios. En esta, los pacientes con cálculos urinarios tienen un riesgo de 0.8 a 17.5% de desarrollar la enfermedad renal crónica.
Neoplasia de riñón. Los pacientes que tengan ya sea una nefrectomía radical o una nefrectomía parcial tienen un riesgo 20.1 y 11.4% respectivamente de desarrollar enfermedad renal crónica. Con el lupus eritematoso sistémico van a tener un riesgo de 45.63% para presentar la enfermedad. En el melioma múltiple, más del 20% de los pacientes van a desarrollar la enfermedad renal. Y en la vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, aquí incluimos también a la granulomatosis con poliangiitis y poliangiitis microscópica. Y la afectación renal va a ocurrir en un 75 a un 90% de los pacientes. La recuperación de insuficiencia renal aguda. Los pacientes que se recuperan de una lesión renal aguda van a tener un 90% más de riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Ahora, ¿qué pasa con el tabaquismo? Los exfumadores y los fumadores actuales van a tener un mayor riesgo de progresar al estadio 5 en comparación con los pacientes que nunca han fumado. En la obesidad, los adultos con un índice de masa corporal de 25 kilogramos por metro cuadrado o más van a tener un riesgo 3 veces mayor de la enfermedad renal crónica en comparación con los pacientes delgados. La dieta occidental, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, alta en grasas, alta en carbohidratos, alta en carnes rojas, se va a correlacionar con una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y finalmente, el uso de fármacos nefrotóxicos. La exposición prolongada de los riñones a analgésicos simples, inhibidores de la calcineurina o litio pueden causarnos un daño renal crónico. Y el uso de grandes dosis acumulativas de acetaminofén y AINE también aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad renal en etapa terminal. En el siguiente esquema que se muestra a continuación, es un esquema que nos regala la guía de práctica clínica, que nos clasifica en factores de riesgo de susceptibilidad, de inicio y de progresión. De susceptibilidad, como ya se mencionaron, la edad, historia familiar, el grupo étnico, el género masculino. De inicio, las enfermedades renales primarias, nefrotoxinas, patologías urológicas, enfermedades hereditarias. Y de progresión, como la proteinuria, una tensión arterial sistólica mayor a 130 milímetros de mercurio, alta ingesta de proteínas, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, entre otros. Antes de que pases esta gráfica es muy importante. Yo creo que aquí lo más importante es que ustedes pueden ver cuáles son nuestros factores de riesgo para desarrollar una enfermedad renal crónica. Esta guía de práctica clínica está concentrada en población adulta, pero vamos a agregar dos o tres puntos importantes para la población pediátrica. Estos factores que están dentro de la primera, ¿cómo se llama? No es línea, es columna. Dentro de la primera columna deben de tomarlos en consideración. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos la intervención que hacemos desde los diferentes niveles de atención, hablemos del seguro social. Por ejemplo, tenemos un nivel primero de atención, un segundo nivel y un tercer nivel de atención. El primer nivel de atención incluye medicina familiar. El segundo nivel de atención incluye las especialidades troncales y el tercer nivel de atención incluye las subespecialidades, que es donde estamos nosotros. Entonces, la intervención del primer nivel es en esta parte. Es en esta primera columna donde dices tú, bueno, estoy viendo a mis pacientes que ya tienen más de 60 años de edad, que son diabéticos, que son hipertensos o que tienen alguna otra enfermedad. Bien importante, estoy viendo a un paciente que tiene historia familiar de enfermedad renal crónica. Yo les decía recientemente en la clase a los residentes de pediatría, es increíble que decidan casarse alguien, hombre o mujer, porque es de ambas partes, decidan casarse con un enfermo renal crónico. No estoy discriminando para nada a los enfermos, pero a lo que voy es, deciden casarse con una pareja que tiene enfermedad renal crónica, que no supieron, en este caso, que no era diabético, que no era hipertenso, no supieron por qué los riñones se dañaron, deciden tener un hijo con esta persona, nace el hijo y no se les pasa tantito por la cabeza la posibilidad de que el hijo tenga algún problema de nefropatía hereditaria. Tenemos muchos casos de nefrología pediátrica en los cuales llega el paciente en estadio terminal, en estadio 5,
ya nada más para que le pongamos una sustitución con diálisis, y cuando empiezas a interrogar te das cuenta o que su mamá es enfermo renal crónico o su papá es enfermo renal crónico. O sea, hay que tomar en consideración eso. Una historia clínica incluye siempre preguntar antecedentes de enfermedad renal crónica, y si los tiene, tengo que ver y vigilar a los descendientes de esta persona. El grupo étnico evidentemente dicen que son los hispanos, pero yo creo que va más de la mano con lo que mencionabas hace un rato de una dieta occidental. Somos malos para comer. El síndrome metabólico obviamente va también de la mano con esto. ¿Por qué? Porque el síndrome metabólico se caracteriza por una alteración metabólica acompañada de obesidad, de hipertensión arterial. Entonces, va de la mano con lo que comemos, y los hispanos somos finos para comer. El bajo nivel socioeconómico y de educación, no exactamente el paciente que sea más amolado económicamente y que tenga poca educación es el que se va a enfermar más. Sin embargo, sí es un hecho que es el que menos hace medicina preventiva, porque no tiene la posibilidad económica de estar viendo a algún médico para que de repente se haga un check-up anual, por lo menos, ¿no? Y aquí, bueno, las dislipidemias, obviamente de la mano también con el síndrome metabólico y nuestro origen. Y además voy a agregar algo que no está aquí en esta gráfica, porque esto está diseñado para adultos: la edad gestacional de un paciente pediátrico. O sea, una prematurez extrema puede condicionar el riesgo para que desarrollen a futuro enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque ya dijimos que a partir de la semana número 8 a 10 empiezan a funcionar los riñones, pero completan su desarrollo en la semana 38 a 40. Si ustedes, yo no sé si está incluido dentro de su programa el tema de prematurez, pero tienen por ahí neonatólogos dentro de su grupo de profesores. Al hablar de prematurez extrema, estamos hablando de niños que están obteniéndose a las 26 o 27 semanas de gestación. ¿Qué porcentaje de nefronas creen que pueda tener un niño con 26 semanas de gestación? No alcanza a veces ni el 75% de la masa nefronal. Entonces, es un factor de riesgo. Entonces, cuando hacen ustedes su historia clínica, por eso son tan importantes también los antecedentes prenatales y postnatales. Entonces, agréguenle a esto la edad gestacional durante la vida in útero, ¿ok? Porque ya en la segunda columna, que también es un factor, son factores de riesgo, las enfermedades renales primarias, ya dijimos diabetes, hipertensión, autoinmunes, el uso de nefrotóxicos que son de todos los días. ¿Cuáles son los AINES más comunes que utilizamos? Pues el paracetamol, pero pongamos, es el más noble. Pero ¿qué tal diclofenaco? ¿Qué tal el naproxen, ibuprofeno? Son de uso absolutamente natural y por todos nosotros y automedicados, y son factores de riesgo. Ya no hablemos de los aminoglucósidos, porque todavía hay médicos que siguen tratando las diarreas con gentamicina, con amicacina, y échale ahí las inyecciones buenas. Evidentemente, si tenemos asociado algo urológico, pues tenemos que ayudarlo, porque esto va a hacer que progrese más rápido, asociado a todos estos factores que también Martín ya les comentó. ¿Ok? Entonces, intervención de primer nivel es aquí. Intervención de segundo nivel es en la segunda columna y en la tercera columna, porque esto va a hacer que estemos determinando en qué momento tengo que referir a un paciente al tercer nivel, para que con oportunidad y de manera electiva podamos sustituirlo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. ¿No? No, doctora. Okay. Yo sí tengo una duda, A doctora. ver, dime. Entonces, la única forma en la que podemos nosotros diferenciar a los pacientes, no sé, que son de la tercera edad, mayores de 60, 70 años, en donde ya sabemos que ya existe una regresión del número de nefronas, en ese sentido, nuestro único marcador sería la microalbuminuria. No nada más la microalbuminuria. Si tú tienes alteraciones, todos los marcadores de daño renal que les mencionó Martín, cualquiera de ellos puedes tener y ya puedes diferenciarlo. O sea, obviamente la microalbumina es el número 1, pero Sí. si tú tienes alteraciones tubulares,
con una disminución del filtrado glomerular, puede sospechar que no es por simple evolución natural. Ok. O si tienes asociado un hallazgo ultrasonográfico, es decir, haces un ultrasonido y el ultrasonografista te está diciendo, ¿sabes qué? Tu relación corteza-médula no está bien diferenciada, tenemos aumento en la congenicidad o tenemos pérdida de la relación corteza-médula. Esa es una alteración radiológica asociado a un filtrado bajo, es igual a daño renal y no a progresión natural por edad. Sí. ¿Sí queda claro más o menos, Luis? Sí, sí, doctora. Bueno, ¿alguna otra Gracias. pregunta? ¿No? Entonces sigamos, ¿no? Entonces continuemos. Vamos a pasar a la etiología y la fisiopatología. Vamos a iniciar con la etiología. Algo muy importante aquí es que esta va a ser diferente en niños y adolescentes que en adultos. El análisis de una serie de niños con insuficiencia renal crónica atendidos en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que incluyó a pacientes que alcanzaban niveles de creatinina sérica mayores de 1.5 miligramos sobre decilitro y depuración de creatinina inferior al 50% de los valores normales para su edad, reveló que la causa más frecuente fueron las glomerulopatías, en un 56%, seguidas por las uropatías obstructivas, en un 20%, las hipoplasias displasias, en un 5.5%, y las enfermedades hereditarias. La información de otros países latinoamericanos con niños que cumplen los mismos criterios muestran resultados similares en Colombia y Venezuela, en tanto que en Argentina existe un franco predominio de las uropatías obstructivas, en un 43.2%. Las entidades que llevaron a requerir trasplante renal en el Hospital Infantil de México fueron las glomerulopatías, en un 61%, mientras que en la serie de pacientes de Horta en Venezuela y Argentina constituyeron el 45%. Esta última incluye un 15% de pacientes con síndrome urémico hemolítico. También vamos a tener diferencias. La siguiente, por favor. Permíteme antes de que la pases. Nada más quiero comentarles algo así. No quiero que lo sientan como una crítica hacia el Hospital Infantil de México, porque el mérito que tienen es que ellos sí publican y nosotros no. Pero la verdad es que esta incidencia ha modificado algo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad la mayor parte de los pacientes pediátricos, digan lo que digan ellos, y el INP y otras instituciones, la mayor parte de los pacientes pediátricos nos llegan en estadios muy avanzados. ¿Por qué? Porque van a ver que es muy inespecífica la sintomatología inicial que puedan presentar. Entonces, nosotros en muchas reuniones que hemos tenido con ellos, hemos visto que lo que ellos reportan como glomerulopatías número 1 es porque aquellos pacientes que llegan con etapa avanzada y no determinan la causa, a todo le echan la culpa glomerular. Pero la verdad es que no hay una biopsia que lo demuestre. Entonces, si nos basamos, o sea, no les quito el mérito porque ellos sí hacen las publicaciones que nosotros no hacemos. Pero la verdad es que hoy por hoy en nuestro país, el 70% de los pacientes se etiqueta como de etiología no determinada. En nuestro país. ¿Qué significa que le pongamos la etiqueta de etiología no determinada? Significa que yo veo un paciente que diagnostico con enfermedad renal crónica, que investigo algunas causas que todavía puedo investigar a pesar de que esté en un estadio 5 y que no logro determinar la causa, o sea, no sé qué lo enfermó, pero algo muy importante es que sí sé que no lo enfermó. ¿Y cómo sí sé que no lo enfermó? Porque le hago un ultrasonido donde descarto enfermedades quísticas, hago estudios inmunológicos donde descarto vasculitis y hago un cisturetrograma miccional que me ayuda a descartar la malformación neurológica más común en pediatría, que es el reflujo vesicoureteral. Si yo ya hice esas tres cosas, sé que ninguna de esas tres áreas fue la que lo dañó. Y entonces yo le doy ahora sí la etiqueta de etiología no determinada. Y tanto el Infantil de México como el INP, como el Seguro Social y el ISSSTE, les aseguro que tenemos del 60 al 70% de pacientes pediátricos con etiología no determinada. Sin embargo, ¿con qué información se deben de quedar ustedes? Que actualmente se acepta que a nivel internacional la causa número 1
como causa de enfermedad renal crónica en el niño son los problemas urológicos, las uropatías obstructivas, y de ellas, la causa número 1, el reflujo vesiculolateral. Muy seguida en cuanto a porcentaje muy cercano a ella, están las glomerulopatías primarias o secundarias, y después las displasias, hipoplasias y las enfermedades hereditarias. ¿Ok? Más o menos en ese orden va. No estoy quitándole el crédito al Infantil de México de lo que publica. Es simple y sencillamente que están metiendo ahí pacientes que no pueden estar seguros de que fue una glomerulopatía porque no tienen una biopsia que lo demuestre, pero ahí englobaron a todos los que no supieron la causa. ¿Sí me expliqué? Oh, sí, sí, doctora. ¿Ok? Y bueno, Argentina tiene como número 1, realmente aparte de las uropatías, el urémico hemolítico. Ahí es epidémico. Porque cuando lean algo de urémico hemolítico se van a dar cuenta que es una microangiopatía trombótica favorecido, o sea, con cambios de microangiopatía a nivel hematológico, que es una anemia hemolítica microangiopática, una trombocitopenia y una falla renal aguda, asociado a varios factores, pero el más importante es a la presencia de una verotoxina del Escherichia coli, y que viene del consumo de carnes contaminadas. ¿Y quién es el número 1 en consumir carnes? Argentina. Entonces, como me dice una amiga argentina, no es para que se sientan orgullosos de esto, pero ellos son expertos en urémico hemolítico. ¿Ok? Ok, doctora. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Bueno, también encontré que en el siguiente esquema, por favor, en la siguiente diapositiva, también vamos a tener diferencia entre las causas de insuficiencia renal crónica entre Latinoamérica y Europa. En el Hospital Infantil de París, las glomerulopatías constituyen el 26.4% de las etiologías, las enfermedades hereditarias el 25% y las uropatías el 19.6%. En la tabla 38.1 de su lado derecho muestran las enfermedades que requirieron trasplante renal. Estos son datos de Argentina. Las uropatías en un 86 a 43%, glomerulopatía 60 a 30% y el síndrome urémico hemolítico en un 31 a 15.5%. Ahora, ¿qué va a pasar en los adultos? Ya vimos las más comunes, ¿no? Diabetes mellitus y la hipertensión. Otras causas, glomerulonefritis, nefritis intersticial, enfermedad renal poliquística, obstrucción prolongada, vasculitis crónica, infección renal recurrente, enfermedad vascular renal, pero vamos a quedarnos con el esquema que viene ahí del lado derecho. Esto corresponde a datos de México. ¿Cuál fue la principal causa? Diabetes mellitus en un 24.9%, vascular, sobre todo hipertensión, en un 15.9%, glomerular en un 12.83%, intersticial en un 8.3%. Y tengan en cuenta que la no filiada, es decir, que no se descubrió la causa, es responsable del 21.3%. Estas causas no filiadas usualmente acontecen en pacientes que son jóvenes, están asintomáticos, que únicamente debutan con enfermedad renal crónica grado 5 y las manifestaciones de la nefropatía terminal y del síndrome urémico, y ya no son candidatos a biopsia y tampoco hay una evaluación debida de las causas. Pero nosotros tengamos en cuenta que en nuestro país la diabetes mellitus es la principal causa de enfermedad renal crónica en pacientes adultos. En el siguiente esquema, esto corresponde a datos de Estados Unidos. Vemos que la diabetes mellitus tipo 2 va a ser la principal, que constituye en un 41%, y la hipertensión en un 27.2%. Entonces, si nosotros vemos bien, no tenemos una etiología muy diferente de nuestro país vecino. Pero te quiero decir, Martín, que esto se da fundamentalmente, si vemos sus registros, suena feo decirlo, pero se da más en la población latina que vive en Estados Unidos. Y está relacionado. No, yo te pensando juro que son gringos. No, es que de verdad es increíble. Ustedes pueden ver que los gringos tienen una obesidad mórbida, pero los gringos son bofos. Los latinos somos pachoncitos. Esa es la gran diferencia. Exactamente. O sea, no, somos bonitos y gorditos, pero no somos sanitos. Entonces, Estados Unidos está invadido por la población latina. Y la verdad es que donde tienen una mayor incidencia de casos de
de enfermedad renal crónica y asociados a diabetes e hipertensión, es donde más población latina hay. Llámese California, toda la parte sur, ahí hay muchísimo latino, California y Texas. Texas, Oklahoma. Exactamente, y no, y vete a la zona del norte, y en la zona norte que vamos a encontrar Nueva York. A Puebla, York. Así es, o sea, al final de cuentas, vean ustedes, es triste decirlo, pero ¿qué pasó ahora con COVID? ¿Dónde es donde más muertes hubo? Nueva York. Tristemente, donde hay más latinos. Y no digo nada más mexicanos, digo latinos, porque realmente el mayor problema ahorita con SARS-CoV ha sido el no seguir indicaciones. Y así somos los latinos. Ahora, yo les digo esto de lo de diabetes mellitus tipo 2 porque mucha de mi familia vive en California y me ha tocado por temporadas, mis papás vivieron allá, mi mamá es diabética desde hace 20 años y allá en su aseguranza, en un muy buen hospital que es el grupo Kaiser, y me tocó muchas veces ir con ella a sus consultas con endocrinología. Y la verdad es que los médicos están preparándose para que se adapten. De hecho, me llamó mucho la atención que el endocrinólogo se adaptaba a la dieta de mi mamá para poder ajustarle y tener un mejor control, porque tienen tantos que a final de cuentas terminan adaptándose a nosotros. Y California son, ¿cuántos millones? 20 millones de latinos en California. Entonces, no se crean que esto es por el gringo como tal, esto es por el latino que vive en Estados Unidos. O sea, Ya veo. Yo creí siendo que se refería a los gringos, pero no. No, para Entonces, nada. no. Ahora, esto es algo muy serio. Quiero decirles que de verdad la diabetes mellitus junto con hipertensión y las comorbilidades de la diabetes se están convirtiendo en el principal problema de salud en nuestro país. Se están buscando alternativas en las diferentes cámaras de senadores y diputados, supuestamente para tratar de modificar esto. ¿Por qué? Porque cada vez cuesta más a nuestro país el mantenimiento de estos pacientes. Porque esto generalmente es un paciente que difícilmente se pueda sostener afuera. Aunque tenga muy buena aseguranza, esto es un tratamiento caro. Yo les puedo decir que nosotros ahí en nefropediatría, en el Hospital General, que es donde estamos nosotros, yo casi podría asegurar que los procedimientos de diálisis que se hacen en ese hospital, que primordialmente es pediátrico, nos llevamos la tercera parte de todo el presupuesto de ese hospital. Mucho. Pues sí, o sea, porque Caray. sale caro. ¿Por qué creen? Bueno, eso no lo saben ustedes porque no les ha tocado ir nunca al hospital, a lo mejor, pero ahora que empezó la contingencia, se consideraron 3 servicios esenciales para continuar dando servicio. Y esos 3 servicios fueron hemato y oncología, uno y otro, por la cuestión de la quimioterapia, y el tercero fue nefro, por lo de diálisis, y toda la consulta externa se cerró, a excepción de la mía, que yo estoy a cargo de diálisis peritoneal. Yo no he dejado de dar consulta porque es un servicio esencial. ¿Por qué? Pues porque gastamos un montón de dinero del hospital. Entonces, sale caro, y mientras no se controle la cuestión metabólica, somos el país más gordo del mundo. Entonces, tenemos que modificar todo esto. Pero el problema no es ni siquiera que sean diabéticos. Yo les aseguro que hacemos una encuesta con ustedes mismos y por lo menos el 50% de ustedes tiene carga genética para diabetes, por una o por ambas ramas. Y eso asociado a que no cambiamos nuestros hábitos, pues estamos amolados. Pero aparte de eso, ya diabéticos, no hay ningún control. ¿Por qué? Porque ese primer nivel de atención está muy deficiente. Son ustedes, ahorita, al egresar ustedes de ese último año escolar, son ustedes los que están en el primer nivel. Son ustedes a los que van a consultar como primera instancia. Ya si después se deciden hacer una especialidad o una subespecialidad, esto modifica. Pero el primer nivel son ustedes. Todas las fiestas, sobre todo aquellos que tengan la mala fortuna como yo de no tener un solo pariente médico, todas las fiestas se van a concentrar en, oye, aprovechando una preguntita,
una preguntita en las fiestas porque pues, les da, no sé, yo creo que flojera o son codos para pagar un médico. En lo segundo. Sí, yo creo, pero a final de cuentas siempre se da que en todas las reuniones una preguntita te van a hacer. El tío, la prima, el sobrino. Yo llegué a un momento en que les dije, soy pediatra, no geriatra. Y por lo menos me concentro en los sobrinos, pero son pocos. Entonces, tan solo por esas preguntitas, ustedes van a hacer el primer contacto. Son ustedes los que tienen que cambiar esto. ¿Por qué? Porque el otro día me decía mi mamá y mi tía, ambas son diabéticas. De 9 hermanos son 8 diabéticos. Mi mamá es la mayor de todos y tiene 20 años de ser diabética. Gracias a Dios y a una hija que la fastidia toda la vida, tiene la función renal totalmente al 100, de verdad. No tiene ni microalbúmina. Digo, no es mi mérito, es mérito de ella porque estoy fastidiándola para que se cuide. Pero 20 años de ser diabética y no tiene ni siquiera el predictor, a Dios gracias. Y no tiene una complicación. Pero ella me decía, bueno, ¿qué pasa con los que no tienen una hija que las está fastidiando? Así me lo dice, no crean que me lo manda a decir. Dice, tú me estás fastidiando todo el tiempo, que hazme la depuración, que hazme el examen de orina, que no sé qué. Dice, ¿y los otros pacientes qué? ¿Qué les puedo decir? Los cuida el médico familiar y nunca se acuerdan ni siquiera de hacerle de vez en cuando un examen de orina. Entonces, por lo menos, empiecen cuidando a su familia. Y después, los que se queden en este primer nivel de atención, que tampoco es malo, pues hay que tomar medidas al respecto. Causa número 1 de enfermedad renal crónica y causa número, bueno, por lo menos de las primeras 5 causas de, ¿cómo se llama?, de muerte en nuestro país. ¿Ok? Así que es importante saber las causas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Chismes? Doctora, por ejemplo, ahí en los pacientes diabéticos o los pacientes hipertensos, ¿lo más recomendable es hacerle los estudios que como cada 6 meses, repetirlos? Es que mira, también tienen que saber ustedes que ni el laboratorista ni el radiólogo les va a dar un diagnóstico. Ustedes para llevar un buen control, lo primero que tienes que hacer no es estar pensando siempre en el riñón, sino estar considerando que tu paciente esté metabólicamente estable. O sea, tú estás viendo que cada cuando crees que les hacen, por ejemplo, una hemoglobina glucosilada los pacientes. A lo mejor no está proformada en el primer nivel, pero ese es el indicador perfecto para que te diga que desde el punto de vista de diabetes está bien controlado. Entonces, lo que tienes que saber es cifras tensionales dentro de parámetros aceptables y un buen control metabólico. Y por lo menos, si está bien, con un examen de orina de manera inicial es tu primer indicador. Ya empiezas a tener como predictor la microalbúmina, yo creo que por lo menos en etapas iniciales tienes razón, cada 6 meses. Pero lo más importante son de la diapositiva anterior donde decía Martín, cuáles son los factores que aceleran el daño, pues ahí estaba la proteinuria, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. El tiempo tú lo dices de acuerdo a cada paciente. ¿Ok? ¿Sí queda claro más o menos, Gaby? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar? ¿No? Creo que no, doctora. No, doctora. Okay. Bueno, entonces Sigamos. vamos a seguir. Bueno, ahora ya hablando un poquito más acerca de la fisiopatología como tal, antes de poder nosotros conocer qué es lo que va a estar afectado, qué es lo que está dañado, tenemos que saber qué es lo normal. ¿Estamos de acuerdo? Pues a muy grosso modo, porque realmente es muy extenso este tema, a muy grosso modo, nosotros vamos a tener nuestros 2 riñones bilaterales, vamos a tener que cada uno va a tener la entrada de sangre a través de la arteria renal, la cual va a llegar a nuestras nefronas, a la parte del glomérulo, a través de la arteriola aferente. O sea, entra la sangre, se filtra en nuestro ovillo, nuestra red de capilares, en lo que se filtre va a salir hacia la cápsula de Bowman y va a continuar su paso hacia el túbulo renal. Mientras que ya la sangre que fue filtrada va a salir por la arteriola eferente.
toda la exposición se ha mencionado mucho el concepto de tasa de filtración glomerular, lo cual es importante que tengamos así bien claro qué es. Bueno, pues es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo, o sea, lo que filtramos por tiempo, desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman. O sea, qué tanto se filtra de nuestro capilar a la cápsula en cierta, bueno, sí, por unidad de tiempo, en cierto tiempo. Recordemos que la tasa de filtración glomerular normal va a oscilar de los 100 a 120 mililitros por minuto. Antes nada más un recordatorio. Vamos a ampliar un poquito nuestro intervalo, es más o menos de 80, 90, 120 mililitros por minuto. ¿Y cómo lo evaluamos? ¿Cómo vamos a evaluar esa tasa de filtración glomerular? Como bien lo dijo su compañera, tienes la cantidad de sangre que llega a cada uno de los glomérulos, que se lleva a cabo el proceso de filtración glomerular y después va a ir hacia el espacio de Bowman y hacia la luz tubular para continuar su proceso y excretarse en forma de orina. Para poder evaluarlo, necesitábamos hacer determinación de una sustancia que permitiera su total filtración a través del glomérulo, que no se reabsorbiera en su trayecto por los túbulos y que fuera mínima su secreción en los túbulos distales. Y por eso, para determinar el filtrado glomerular, utilizamos la depuración de creatinina. Porque la creatinina se produce dentro de nosotros mismos, se filtra en su totalidad, no se reabsorbe y hay una mínima secreción a nivel tubular. ¿Okay? Por eso lo que determinamos en tiempo de creatinina es lo que refleja indirectamente o directamente el filtrado glomerular. ¿Sí nos entendemos por qué utilizamos eso? Sí. Ok, sigue. Bien, ahora, las funciones del riñón van a ser 4, que es eliminación de productos de desecho o bien una depuración, regulación del equilibrio hidroelectrolítico, regulación del equilibrio ácido-base y también vamos a tener una función hormonal. Ahora, la enfermedad renal crónica va a ser considerada o se va a definir como pérdida irreversible de nefronas, o sea, lo del mecanismo fisiopatológico me refiero. Una pérdida irreversible de nefronas, donde vamos a tener en consecuencia una disminución en la función renal. Esto, pues nuestro riñón va a decir, ah, caray, ¿por qué no estoy funcionando bien? Voy a compensarlo, sí. ¿Cómo lo va a compensar el riñón? Con una hiperfiltración que va a llevar a una hipertrofia de nuestras nefronas restantes, es decir, si se descomponen una o dos, pues las demás se agradan un poquito para poder aumentar la capacidad de filtración y mantener esta filtración normal de nuestro riñón que mantiene en homeostasis nuestro sistema. Esto va a estar mediado por hormonas vasoactivas, citocinas y factores de crecimiento. Esto por semanas o meses va a mantener a nuestros pacientes asintomáticos. Nos va a decir, pues es que estoy bien, no pasa nada, no hay síntomas. Sin embargo, con el paso de los meses o los años, estos mecanismos de compensación se van a convertir en mecanismos lesivos. En los mecanismos que van, bueno, son dos, ¿no? El primero que voy a mencionar es que los mecanismos desencadenantes que son específicos de la causa principal, como serían complejos inmunitarios y mediadores de la inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis o exposición a toxinas en algunas enfermedades tubulointersticiales renales. Y por otro lado, tenemos a la hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes. Un grupo de mecanismos progresivos que incluyen hiperfiltración, hipertrofia, son consecuencia frecuente de la disminución permanente de la masa renal, independientemente de la causa que nos haya originado todo este problema. Ahora, estos mecanismos, en vez de seguir adaptándose o de considerarse adaptativos, son lo contrario, va a ser de inadaptación. Va a haber un aumento de presión y de flujo que va a predisponer poco a poco a nuestro sistema que genere esclerosis, nuestro glomérulo se esclerose. Y esto a consecuencia va a desaparecer nefronas. Las poquitas nefronas o las muchas nefronas que nos restaban, que funcionaban bien, van a ir desapareciendo por esta, bueno, no desapareciendo,
más bien van a ir dejando de funcionar debido a la esclerosis que se está desarrollando. Todo esto por el estímulo del factor de crecimiento transformante beta 1. ¿Y qué es lo que condiciona todo esto? Una disminución en de la masa renal. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas que funcionaban se van a ir haciendo grandes, se van a saturar, van a dejar de funcionar, ya no vamos a tener esa masa renal. Y conforme más vayamos perdiendo neuronas, menor va a ser nuestra función renal. ¿Se acuerdan de los dibujitos del riñón que les ponía al principio? Que conforme iba perdiendo la función renal se iban haciendo más chiquitos. Aquí está explicado de manera muy sencilla qué es lo que está pasando. A ver, regrésate a esa. Sí queda claro más o menos. Yo creo que se nos explicó muy, muy breve, pero muy fácil de entender. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No, doctora. ¿No? Esto es algo tan simple como que les voy a hacer una comparación todavía más fácil de entender. Ustedes son 23 alumnos, pongamos que 3 decidieron que no van a trabajar. ¿Por qué? Porque se sintieron muy alterados, se sintieron muy estresados por el SARS-CoV, estamos en pandemia, y de los 23 nada más 20 van a trabajar, y aquí estamos en la pérdida de nefronas, aquí perdimos 3. Ajá. Esos 20, sin embargo, su profesor titular les va a decir que tienen ustedes que entregar resultados como grupo, como 23. ¿Qué van a hacer los 20 restantes? Pues van a trabajar de más. Es a lo que se refiere la hiperfiltración e hipertrofia de nefronas. Van a trabajar de más para compensar lo que 3 no están haciendo. ¿Por qué? Pues porque el reflejo va a ser lo de todos. Entonces, en esa etapa inicial, pues sí dicen, órale, le entramos todos. Pero sobre la marcha, cada uno de ustedes va a pensar que por qué van a tener un beneficio esos 3 si no están haciendo nada. Y entonces, poco a poco se van a ir sumando a los que no trabajan. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los mecanismos de adaptación. Los que van dejando, los que van quedando, que todavía trabajan, van a ir a tratar de adaptarse a esta situación hasta que llega un momento en que se pierde la adaptabilidad de esas nefronas y finalmente, valga la expresión, truena todo. Disminuye la masa renal y como consiguiente disminuye la función renal. ¿Sí me explicó? Es natural que al principio los mecanismos compensatorios nos va a ayudar a que esto pase desapercibido, entre comillas. Pasa desapercibido porque no duele nada, porque no es muy evidente cómo se está manifestando clínicamente, pero no significa que no esté pasando nada. En esa fase, la hiperfiltración no es normal. Y en esta fase de hiperfiltración e hipertrofia de nefronas, yo hago una determinación de mi filtrado glomerular y lo voy a tener hasta 170, 180. Y como deben de saber, ni es bueno que baje, ni es bueno que aumente. Porque el que aumente significa que estoy forzando mis nefronas a funcionar. Y llega un momento en que, pues, hombre, dice, hasta aquí llegamos y ya cada vez se daña más. ¿Sí me explicó? Y esto es independiente del factor que desencadenó todo esto. Las causas son muchas. Yo les dije, creo que muy al principio de todas las clases, que las enfermedades renales podían ser con daño en el glomérulo, con daño en el túbulo, daño a nivel túbulo intersticial, daño vascular y daño urológico. Cualquiera que sea de estas 5, las lesiones iniciales, van a terminar por afectar el filtrado glomerular. Por eso es o un daño glomerular primario o un daño glomerular secundario. Específicamente y muy breve hablemos de la nefropatía diabética. La microangiopatía que provoca la diabetes, ¿a dónde va a afectar? Al glomérulo. Entonces, así empieza todo hasta que termina en disminución de la función renal. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Sí. Sigamos entonces. Okay. Bueno, esta es una imagen en la que me gustó porque se ve un poquito más esquemático cómo van a ser los cambios escleróticos que yo les estoy mencionando. Este es un glomérulo normal. Bueno, aquí está el ovillo, la arteria aferente, la aferente, nuestro túbulo distal, el campus del abdomen, bla, 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 ¿no? Pero cuando nosotros tenemos ya el proceso de hiperfiltración, vamos a ver que el endotelio va a estar esclerosado, va a estar dañado, va a tener esclerosis que les decía, y vamos a tener las arteriolas hipertróficas.
O sea, va a haber cambios histológicos considerables y estos precisamente son los que nos van a estar disminuyendo nuestra capacidad de filtración glomerular. Ahora, al aumento de la presión hidrostática, las nefronas restantes que están sanas, entre comillas, van a aumentar su presión hidrostática, lo cual va a condicionarnos a una vasodilatación en arterias aferentes. Estas vamos a tener que después se van a hipertrofiar, va a haber una hiperfiltración glomerular para, obviamente, permitir un aumento en la superficie de filtración, esto a modo de compensación. Ahora, después vamos a tener una alteración estructural propia del glomérulo, que nos va a llevar a una disfunción podocitaria. Recordando que, bueno, los podocitos que hacen, bueno, son parte de nuestra barrera de filtración, por lo tanto, al verse afectados, al ver una alteración en su función, obviamente también nuestra barrera de filtración se va a ver afectada. Y esto nos va a condicionar a una glomerulosclerosis, que ya va a ser una pérdida total de la nefrona, de que ya vamos a tener una baja en nuestra función renal, que se los he venido mencionando en estas últimas diapositivas. Todo va a iniciar con algunos de los factores que dan inicio a nuestra enfermedad renal. En este caso me voy a enfocar un poquito más hacia la hipertensión y la diabetes, que, bueno, van a ser las principales detonantes de nuestra enfermedad renal crónica en población adulta en México. Estos van a alterar la estructura y función renal, va a disminuir el número de nefronas a consecuencia de todos los mecanismos compensatorios que les he mencionado, va a incrementar la filtración glomerular en los glomérulos que queden, vamos a tener una respuesta adaptativa que no va para evitar que disminuya la filtración glomerular que les había dicho, y esto va a condicionar a una pérdida progresiva de la función renal. Ahora, ¿qué pasa en la diabetes? Bueno, pues recordemos que en nuestra sangre vamos a tener exceso de glucosa, mucha glucosa, pero esto pues no va a ser así como de, ay, ok, se queda en el vaso, se queda en la sangre, pues no pasa nada. No. Esta enzima, esta glucosa que tenemos excesiva, va a empezar a unirse a la matriz celular, lo cual vamos a conocer como una glicación enzimática. Esto va a ocurrir, bueno, comúnmente en la arteriola eferente, lo cual nos va a condicionar a una rigidez y estrechez de nuestro vaso. O sea, ya no va a salir bien la sangre que se está filtrando a nuestro glomérulo, se va a quedar estancada, aquí vamos a empezar a tener retención, lo cual va a aumentar la presión de nuestro red de capilares y esto nos va a condicionar a una hiperfiltración. Ahora, ¿qué va a pasar si tenemos una presión aumentada? Bueno, pues vamos a tener glomerulosclerosis, nos va a condicionar a esto. Vamos a tener una baja en la capacidad de filtrar la sangre que llega por la arteriola aferente. Vamos a tener daño en nuestra nefrona, vamos a tener su pérdida irreversible y nos va a condicionar a una enfermedad renal crónica. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la hipertensión arterial? Bueno, en nuestra hipertensión arterial lo que va a pasar es que pues, la arteria renal va a tener paredes gruesas, o sea, nuestra luz de este vaso va a estar estrecha, va a haber una estrechez, por lo que va a haber menos cantidad de sangre y oxígeno llegando a nuestro glomérulo, a nuestra red, aquí nuestra bola de estambre, me gusta decirle, y bueno, esto nos va a condicionar a una lesión isquémica. La lesión isquémica va a hacer que aparezcan células inmunitarias, como macrófagos y células espumosas, las cuales van a comenzar a secretar factores de crecimiento transformante beta 1, los cuales las células mesangiales nos van a condicionar que regresen a su etapa original, que son los mesangioblastos. Los mesangioblastos van a comenzar a secretar aún más matriz extracelular, y esta matriz extracelular, que es este moradito de aquí, pues ¿qué es lo que va a estar haciendo? Una glomerulosclerosis, va a estar esclerosando nuestro tejido y en consecuencia nos va a producir cicatrices. Esas cicatrices nos van a llevar a una disminución de la capacidad de filtración, mecanismos compensatorios, nos va a llevar a una pérdida irreversible de nefronas y nos va a llevar a una enfermedad renal crónica.
a modo de resumen, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, tenemos una pérdida de la masa de nefronas. Vamos a tener disminución de nuestras nefronas. Vamos a tener dos afectaciones, una disminución en la capacidad biosintética renal, vamos a tener una disminución en la función excretora renal. Empecemos con este lado. Si tenemos una disminución de la capacidad biosintética renal, va a haber una menor producción de lo que es vitamina D activa. Entonces, si no hay vitamina D activa, no se va a permitir, no va a haber una correcta absorción en la dieta del calcio. Si no hay buena absorción de calcio, entonces vamos a estar condicionando a un estado de hipocalcemia. Ahora, si tenemos una disminución en la función renal excretora, vamos a ir por tres afectaciones principales, ¿no? Si tenemos alterada la depuración, vamos a tener metabolitos tóxicos. No hay un correcto equilibrio ácido-base, nos condiciona a una acidosis metabólica. Y como no estamos teniendo una correcta equilibrio hidroelectrolítico, bueno, nos podría estar condicionando a una hiperfosfatemia. Empecemos por la depuración, los problemas con la depuración. Como no vamos a estar teniendo esta retención de metabolitos tóxicos, vamos a condicionar una malnutrición proteínico-calórica, teniendo alteraciones en el crecimiento en los niños, lo cual se le considera como raquitismo renal. Y lo veíamos en clases anteriores con las tubulopatías, que muchas veces, más bien casi siempre, cuando tenemos una falla en el crecimiento, lo primero que hacen es pensar en una afectación renal. En aquella ocasión pues era de las tubulopatías, pero ahorita estamos hablando pues de la enfermedad renal crónica. En la retención de metabolitos también tenemos una disminución en la capacidad de respuesta del hueso al calcitriol, lo cual nos va a condicionar una osteomalacia. Pero la osteomalacia puede tener otro factor desencadenante, que es la toxicidad por aluminio, hierro o ambos metales. Luego, yendo a la alteración del equilibrio ácido-base, la acidosis metabólica, vamos a tener una disolución de los amortiguadores óseos que nos va a estar condicionando también a una descalcificación ósea y nos puede llevar a osteoporosis. O sea que realmente aquí nuestro hueso se va a ver muy afectado por una baja de la captación del calcio propiamente dicho en la dieta y una descalcificación ósea provocada por la acidosis metabólica. Ahora, yendo a la alteración de la hiperfosfatemia, nos va a condicionar a una hipocalcemia. Ok, la hipocalcemia va a aumentar la secreción, o sea, la paratormona, ya que esta es sensible a los niveles de calcio en sangre, y como va a haber un aumento, pues vamos a tener un remodelado y redistribución del hueso, que esto es una osteosclerosis, o bien una osteitis fibrosa. De igual manera, como producto del calcio por fosfato mayor a 60, vamos a tener una calcificación metastásica. Como ya les he venido diciendo a lo largo de las últimas diapositivas, pues es importante tener en cuenta que vamos a tener alteradas las funciones renales sí o sí. Por lo cual también vamos a tener alteraciones en la síntesis de eritropoyetina, que es una alteración hormonal. ¿Me das 2 segundos? ¿Me das 2 segundos antes de que pases esto? Perdón, tenía mi micrófono apagado. ¿Te puedes regresar tantito a la otra diapositiva? Tantito antes de que pases a este. Nada más para comentarles, aquí en esta diapositiva está totalmente englobado todo. Desde alteración en la función excretora renal, con retención de metabolitos tóxicos, acidosis metabólica y alteración de una enfermedad ósea metabólica y la consecuencia de esto. Hipocalcemia por disminución de la absorción intestinal de calcio, alteración en crecimiento por malnutrición, por disminución de la respuesta del hueso a la 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol, y obviamente la acidosis metabólica, que también, como bien lo dijo ella, me afecta más mi hueso y me afecta más mi crecimiento. Y también, por otro lado, la enfermedad ósea metabólica afecta más mi hueso y afecta más mi crecimiento. Entonces, de aquí ustedes pueden sacar como conclusión cuáles son los datos
primarios que puede presentar un paciente con enfermedad renal crónica que no está en estadio terminal, porque al que está en estadio terminal le sale la urea hasta por las orejas. Ahí sí ya no tiene chiste. El chiste es esto. Si todas estas alteraciones son las que primero se presentan, ¿cuáles pueden ser las alteraciones o los síntomas iniciales, aunque no la digan después? Con esta diapositiva tan solo, ¿quién me dice cómo se manifiesta de primera instancia un paciente con enfermedad renal crónica? Hablemos de un niño, porque el adulto ya es consecuencia de otras cosas. Entonces, ¿a quién cómo se les ocurre que se pueda manifestar? Bueno, podríamos sospechar al principio por una alteración en el crecimiento, una falla. Sí, pero tú no. Okay. Sí, pero tú no. Porque tú sí lo leíste más. O sea, pero bueno, ya lo dijo ella. Lo primero que vemos en ese niño es tensión de crecimiento. Y tenemos 3 factores: la malnutrición, la alteración de la acidosis metabólica y la enfermedad ósea metabólica. Todo eso en el niño contribuye a que no crezca. Y el problema es que a veces un niño que no crece, y más en nuestro medio, ¿qué es lo que dicen? Está chaparro porque tienes una madrecita, por ejemplo. O está chaparro porque los mexicanos son muy chaparros, sobre todo las mexicanas. Y no, o sea, no significa que todo niño chaparro tiene enfermedad renal crónica. Significa que mi obligación en este caso, que me toca a mí como pediatra, no como nefropediatra, como pediatra y a ustedes como médicos generales, es vigilar el crecimiento de un niño. Es lo primero que tenemos. Ya después va a empezar a tener otras alteraciones que les va a mencionar más adelante su compañera, pero de primera instancia, detención de crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a ver remodelación y redistribución de huesos con osteosclerosis, osteitis fibrosa, calcificaciones metastásicas o descalcificaciones, ya la enfermedad está muy avanzada. Lo primero, alteración en el crecimiento, no hay más. Entonces, parte de lo que nosotros hemos propuesto ante las diferentes entidades es que el tamizaje para búsqueda de enfermedad renal crónica en el niño, que como bien lo dijo en alguna ocasión un compañero nefropediatra en una sesión en la Cámara de Senadores, él dijo: sí, nos preocupa mucho a los mexicanos, la enfermedad renal crónica asociada a diabetes, hipertensión, se ha convertido en un problema de salud muy severo, nos está costando mucho dinero y nos va a costar más porque las listas de espera de trasplantes son enormes. Dice, pero ¿quién se ha preguntado de dónde viene todo? Y esto es modificable en edad pediátrica. Actualmente obesidad infantil ocupa los lugares número 1 también a nivel mundial. ¿Y qué otra cosa? Síndrome metabólico. Adolescentes con síndrome metabólico estamos teniendo cada vez más. Entonces hay que tomar en consideración el tratar de intervenir desde etapas pediátricas. Y para eso podríamos hacer una de las propuestas de tamizaje es que decíamos nosotros en alguna ocasión: vete a un kinder, bueno, no a un kinder, sino a nivel preescolar, vete y hazle 3 cosas a los pacientes. Pésalos y mídelos, y obviamente percentílalos. Tómales la presión arterial, que es muy importante, y hazles un examen de orina. Con esos 3 datos son suficientes para que nosotros en etapa temprana podamos ver si hay una alteración en el funcionamiento renal. Porque ya que pasó todo esto, ya no hay vuelta de hoja. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Nada, doctora. Bueno, entonces ahora sí síguele, perdona. No, está bien, doctora, estuvo muy bien, muy bien, gracias. Bueno, como les decía, vamos a tener alteraciones en la función renal. No va a haber una correcta síntesis de eritropoyetina, bueno, en cuanto a cantidades. Vamos a tener alteradas filtraciones, presión de absorción, alteraciones hidroelectrolíticas, equilibrio ácido-base también vamos a tener afectado, alteraciones óseas, como les decía, alteraciones hormonales de otras hormonas. Y esto, o sea, de esta diapositiva realmente lo que me gustaría que se quedaran es con esto de aquí. O sea, les decía al principio y se lo vuelvo a decir. A partir de los 30 años se comienza a perder 1 mililitro de filtración glomerular por año. En condiciones normales. En condiciones fisiológicas, sí, eso es lo que Así es. Esto es algo fisiológico, que pues vamos por estar viejito, pues vamos a tener una menor filtración glomerular, o sea, no hay pierde. Ahora,
una persona de 80 años puede tener una filtración glomerular de 60 mililitros por minuto y pues, o sea, en teoría bien, que sería cuestión de correlacionarlo con clínica, ajustar con la depuración de creatinina y obviamente hacer el diagnóstico diferencial. Y Para estar evidentemente, seguros. como comentábamos, Pero sí, como cuando preguntó Luis, siempre y cuando no tenga marcadores de daño renal. ¿Ok? así es. Ujú. Bueno, Ok. cuando nuestra tasa de filtración glomerular va a estar mínimamente alterada, pues va a haber un mecanismo de compensación y adaptación, por lo que por meses o semanas nuestro paciente puede estar asintomático, pero pues no es cierto. Algunos síntomas que puede presentar de acuerdo al grado de deterioro de la función renal, pues pueden ser poliuria, nicturia, anorexia, astenia, edema, parestesias, insomnio o anemia, pero son nada más como mención general, ya que más adelante nos vamos a explicar un poquito más a detalle. Pero Ahora, ¿se acuerdan del principio? Perdóname, regrésate porque déjame tomar Claro. como complemento estos dos del inicio. O sea, dijimos, estoy hablando de pacientes pediátricos, porque en adultos esto puede pasar desapercibido todavía más. ¿Pero por qué? Porque el adulto tiene las manifestaciones de la enfermedad que desencadenó el daño renal. Pero el niño, ¿qué es lo primero que ocurre? Les decía, alteración del crecimiento, detención del crecimiento. Y de la mano, una de las primeras funciones que se pierde es la capacidad de concentrar la orina. Acuérdense que dijimos desde las primeras clases que nosotros orinamos el 1% de lo que filtramos. Entonces, el trabajo tubular es reabsorber 99% de lo filtrado. Cuando perdemos esa capacidad de concentrar la orina, de que se lleve a ese 1% a excretar, ¿qué es lo que pasa? Pues orinamos un montón. Y entonces por eso, en etapas tempranas, la manifestación de la pérdida de la capacidad de concentración urinaria se puede manifestar con poliuria, nicturia y enuresis. Es obvio, aquí mucha gente se pregunta cuando, sobre todo el primer nivel, cuando va algún papá o una mamá muy observadora y dice, oiga, es que orina muchísimo mi niño. Sí, entonces viene la pregunta lógica por parte de los médicos, ¿y cuánta agua toma? ¿Y qué contesta la mamá? Muchísima. Y entonces casi hasta le dicen, ay, pues lógico, ¿no? O sea, suena lógico. Orina mucho porque toma mucha agua su hijo. Pero aquí es donde ustedes se deben de preguntar, ¿qué es primero, huevo o gallina? Si tomo mucha agua, como consecuencia, con un riñón sano, voy a orinar mucho. Eso es normal. Pero ¿qué pasa si fuera al contrario? Tengo perdida la capacidad de concentración de la orina y orino mucho y como consecuencia, acuérdense que los mecanismos que controlan el equilibrio hídrico principalmente es la pérdida urinaria y la sed. Entonces, orino mucho por problema de concentración urinaria y como consecuencia me da mucha sed y tomo mucha agua. Son cosas diferentes. Normalmente la noche se hizo para dormir, entre otras cosas, pero no para levantarse a orinar, ¿están de acuerdo? A menos que sean diabéticos y que tengan diuresis osmótica o que se hayan ido los muchachos, como nos han platicado, a tomar sus chelas y entonces les den muchas ganas de orinar. Pero las mujeres no hacemos eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que checar? Si tiene poliuria, polidipsia, nicturia, y como consecuencia de mucha orina producida, muchos de estos pacientes en etapas tempranas tienen enuresis. Que quede bien claro, la causa número 1 de enuresis en los niños no es enfermedad renal crónica, es problema psicológico. Pero su obligación es por lo menos checar que ese paciente esté concentrando bien la orina para que descarten una causa orgánica de esa enuresis. ¿Ok? Estos datos a que aparentemente pasan así como que desapercibidos son bien importantes. Ya cuando se asocia anorexia, astenia, edema, parestesias, es que seguramente ya está muy adelantado esto. Pero estos primeros, junto con enuresis y polidipsia, es lo primero que se presenta en los pacientes regularmente. ¿Ok? Así que sí hay datos tempranos, solamente que no los ven porque no lo saben. ¿Ok? ¿Dudas?
Doctora, No, nada doctora. más como un breve comentario, me están mencionando mis compañeros que ahorita su doctor de rotación los quiere en clase a las 6:30 y pues son 6:29. Entonces, pues la verdad es que tengo un poquito de diapositivas de fisiopatología, entonces no sé cómo... No, mira, yo creo que no habría ningún problema. Yo le voy a decir una cosa por principio de cuentas. Está bien si los doctores de rotación lo solicitan, ¿no? Pero yo particularmente creo que todas las rotaciones se deben adaptar a las clases grupales. O sea, no que las clases grupales se adapten a nosotros, porque las clases grupales son, se supone que una diaria. Yo sé que esta la estamos modificando de horario, así que por eso vamos a decir que sí. Pero yo creo que para otras ocasiones, cuando ustedes tienen una clase grupal que está programada, los médicos de rotación debemos respetar esa clase, porque esa es la de todo el grupo, a reserva de que el doctor Ramírez diga otra cosa, pero bueno, me parece que está bien que ahorita le dejemos, porque por otro lado también yo tengo que coordinar a las 7 una de los residentes. ¿Cuándo quieren que continuemos? Un minutito en lo que nos ponemos de acuerdo. Sí, pues de hecho ya no tenemos, mañana nada más tenemos clase, a las 6 también, y el lunes no tenemos clase, pero pues creo que ustedes lo ponen el día lunes. Mira, ¿mande? El martes 1 de septiembre, martes 8 de hecho tenemos programada la clase de enfermedad renal crónica. Ok, lo podemos dejar para el martes. Es el próximo martes. Mañana a mí se me complica porque yo con mi rotación sí quiero hacer una actividad. Entonces no quiero que empalmemos, y como no estaba programada la de ustedes, entonces mañana no, y el lunes voy a hacerle examen a los de pedia. Yo creo que nos queda mejor el martes. Entonces el Perfecto, martes doctora, claro que nos sí. ponemos de acuerdo, nada más en un minuto más. Yo les voy a hacer un nuevo examen. No crean que es por molestarlos, lo que yo quiero es que, basado en lo que nos dijo el doctor Cano, que todo actividad extra va a ayudar a la calificación final de ustedes, yo creo que vale la pena que podamos hacerlo. Quiero que me digan ustedes si quieren que lo hagamos antes de la clase que sigue o después de la clase que sigue. Yo digo que después. Ok, Luis dice que Y después. después, Después. sí, Bueno, Pues. está bien. entonces, después de la clase que continúa, nos buscamos un espacio para que hagamos ese examen, ¿no? Nada más para agregarlo a sus calificaciones generales y les ayude en ese porcentaje extra que tienen de actividades, ¿va? Claro que sí, doctora. Bueno, Muchas gracias. entonces, el próximo martes continuamos, ¿va? Perfecto, Perfecto, me doctora. parece bien. Sale, cuídense. Muchas gracias. Nos vemos.